A mi abuelo cuando era joven le gustaba mucho el béisbol y hasta la fecha, le gusta. Él ya tiene 85 años y como lo había mencionado cuando era joven, pues jugaba al béisbol. Como todo, con sus amigos de su época. Lo que mi abuelo siempre mantuvo fue que no bebía nada de sustancias alcohólicas o si acaso una cerveza y hasta ahí. Una ocasión le tocó una invitación que le hicieron sus amigos. Para ese entonces mi abuelo vivía en Cerro de Oro, Oaxaca, y el encuentro de dicho reporte era en el istmo de Tehuantepec, ya que ahí había terrenos muy amplios para jugar dicho encuentro. Bueno, total, todo normal, jugaron el partido y todo. Cuando terminaron los juegos, se había preparado un convivio para todos en general, ya sabes, comida, bebida. Pero mi abuelo tenía un amigo en especial que siempre, con el cual se llevó muy bien hasta la fecha, ¿eh? Lo que ese señor tenía, decía mi abuelo, era que le gustaba mucho andar de mujeriego. Y pues le valía a su familia, no le importaba. Pero también le gustaba beber en exceso y fumaba demasiado. Y tal cual, se quedaba en ocasiones tirado en la calle, tal cual. Bueno, ese día, después de terminar el convivio, pues se emborrachó el amigo de mi abuelo, y pues mi abuelo le decía que se fuera a su casa a descansar, a lo cual su amigo pues no hacía mucho caso, pero su familia, lógico, lo estaba esperando. Mi abuelo se quedó en ese pueblo con su compadre ya que no alcanzó transporte para regresar, para que regresara mi abuelo a su casa. Bueno, total que mientras que su amigo, el que se había emborrachado al día siguiente, le contó lo que le había pasado. Dice que era aproximadamente las 2 de la mañana cuando iba en dirección a su casa, pero iba verdaderamente borracho. Pasó por un arroyo que estaba sobre el camino y dice que vio a una mujer de espaldas muy bonita, de cara y de cuerpo muy bonito, muy atractivo, que traía inclusive un vestido rojo. A lo cual este señor le empezó a decir de cosas, ya sabes, cosas de borrachos, y bueno, le dio alcance a la mujer. Y pues no pasó nada fuera de lo común, plática y plática, y poco antes de llegar a su casa, este señor que iba aún bebido, pues la mujer le habló por su nombre, ante lo cual este amigo le dijo, oye, ¿y tú cómo sabes que me llamo Isidro si no te he dicho mi nombre? A lo cual esta mujer agachó la mirada y se empezó a reír de una manera demoníaca. Y dice este señor que al escuchar la risa, él se paralizó, no se podía mover. Y fue cuando ahí, a centímetros de él, esta mujer demoníaca, su cabeza ya no era humana, sino que ya traía una cabeza de caballo. Y aún así estaba riéndose enfrente de él. Es decir, la mujer había cambiado. Se estaba riendo enfrente de él, pero con cabeza de caballo. Entonces ese señor, al ver esto, hasta la borrachera se le bajó y se puso, y se pudo, dice, y se pudo como liberar de esta impresión. Cuenta ese señor, bueno, ya contándolo mi abuelo, que ese señor lo persiguió como por 3 cuadras, y al voltear ese señor decía que la mujer ya no tenía pies, sino tenía patas como de cabra. Cuando llegó a su casa, del espanto, se desmayó en la puerta de su casa y que su familia, al escuchar los gritos, salieran a ver qué pasaba. Ese señor estaba desvanecido, desmayado prácticamente y estaba pálido. Al día siguiente de lo sucedido, pidió perdón a su familia y juró ante Dios y su familia que jamás en su vida volvería a beber.
y cambiaría su forma de ser, que tomaría buenos hábitos. Esa es mi historia. Bueno, ahí está una historia más, señores. Nuevamente, esos seres paranormales toman como gancho, como anzuelo para que estos hombres caigan a una mujer. Al ser una mujer atractiva, guapa, porque así lo mencionó, pues queda claro que este hombre no se iba a resistir a la tentación de acercarse. Y aunque al principio todo pintaba bien, normal, el asunto cambió de un momento a otro. Desde el momento en que le dijo por su nombre. La mujer agachó la cara, la mirada, y se empezó a reír. Cambió la cabeza, el rostro bonito que tenía en principio, y trae una cabeza de caballo. Muchas veces nos han contado en ese espacio que la Llorona aparentemente tiene cabeza o cara de caballo, o de burro, algo así, de un equino. Y este hombre aparentemente también lo vivió. Lo extraño es que, como él dice, enfrente de él se cambió el rostro y ya no era esa mujer bonita que vio en principio. Dice, la había visto en principio muy bonita de cara y de cuerpo, inclusive con un vestido rojo, es decir, por donde se le buscara, era una mujer en toda la extensión de la palabra, muy atractiva, pero este hombre, eso fue el gancho. Ya avanzados los minutos, el asunto cambió, y por lo visto también inclusive lo correteó. Él huyó del lugar y esta mujer iba detrás de él, y cuando lo alcanzó, cuando de repente le alcanzó a ver, dice que como lo correteó como por 3 cuadras, y se lo persiguió como por 3 cuadras, y al voltear ese señor decía que la mujer ya no tenía pies, sino tenía patas como de cabra. ¿Se imaginan? Lo que en principio era una mujer muy guapa y de bonito cuerpo, después era una mujer con patas como de cabra y con cabeza de caballo. Terrible experiencia. Terrible experiencia.